Hola queridos amigos, es un enorme privilegio seguir meditando en la palabra de Dios juntos y poder encontrarnos día a día a través de estos medios. Ya estamos en Levítico 13, Dios nos está guiando a través de cada capítulo de la Biblia, encontrándonos con Él, entendiendo un poco de la tremenda necesidad de presentarnos delante de Dios completamente santos. No era cosa sencilla, no era cosa de juego la santidad de Dios. Así lo estamos viendo, estamos descubriendo a nuestro Dios que no se le pasa ni un detalle. Cuando Él ordena y da instrucciones, cada instrucción tiene un propósito en particular. Eso es lindo notarlo, que su palabra cobra sentido para nuestras vidas al ver a un Dios tan dedicado, cuidadoso, meticuloso para proteger al pueblo de sus tremendas santidades, su grandiosa santidad y no ser consumidos. Levítico 13 entonces, nos acercamos con reverencia a la palabra después de haber leído 59 versículos, ¿verdad? Es un capítulo bien largo donde el énfasis principal es dar instrucciones acerca de cómo manejar la enfermedad de la lepra. Hoy en día, la lepra que conocemos o que está registrada en la Organización Mundial de la Salud ya tiene una cura. Es más, hasta este año 2020 está sustentada o cubierta su atención por diferentes ONGs que aportan dinero para el tratamiento, para que el tratamiento de la lepra sea gratuita a nivel mundial. Pero en este tiempo no había nada de eso. Era una de las enfermedades que no tenía cura. Era una de las enfermedades más atemorizantes del pueblo de Israel. Tanto así que habían murmuraciones. Históricamente mencionan algunos comentarios que los pueblos aledaños, en vez de glorificar a Dios porque el pueblo de Israel salió de Egipto para adorar a Dios y formar una nueva nación, se había proliferado el rumor que los egipcios los botaron porque tenían lepra, ¿no? Era un pueblo leproso y no era cierto, ¿no? A la luz de la Biblia vemos que no era cierto. Algunos dicen que quizá por no quedar mal o por no ser avergonzados los egipcios proliferaron este rumor diciendo que era un pueblo que fueron botados porque eran leprosos. Era una enfermedad terrible en la sociedad de la antigüedad. Lo que sí es cierto es que ni el pueblo de Israel se libraba de ser infectado por esto y Dios tiene que normarlo, tiene que regularlo y enseñar principios muy importantes en cuanto a la contaminación, en cuanto a la inmundicia, en cuanto a la tolerancia con la inmundicia en medio de una comunidad. El pueblo de Israel tenía que tener mucho cuidado del contagio, por eso que tenía que observar con mucho detenimiento los síntomas que esta enfermedad manifestaba. El sacerdote entonces era el encargado de poder mirar, de poder observar y de poder declarar inmundo a una persona que tiene o que padece la lepra, de poder diagnosticar inclusive, ¿no? Si está para tenerlo en cuarentena por 7 días o ya está para poder declararlo inmundo, y declarándolo inmundo tiene que ser sacado del campamento. Esto es una situación muy dramática, porque imagínense pues que la persona sea sacada del campamento, la familia, ¿cómo toma esto? Si es un padre de familia que sostiene el hogar en el campo y se contagia de lepra y tiene que ser expulsado del campamento, ¿cómo queda la familia? Un hijo amado, tenido muy en consideración, muy querido, se infecta de esta enfermedad, tiene que ser sacado del campamento. Era muy doloroso para las familias. Por eso que se cuidaban mucho de contraer esto. Y Dios cuidaba mucho al pueblo del contagio. Tanto es así que por norma de parte de Dios mismo, el leproso tenía que proliferar y gritar y pregonar, más que proliferar, pregonar las palabras inmundo, inmundo. Era un estigmatismo, era un estigma en el pueblo de Israel ser leproso. Ser hallado así era declarado inmundo y como hemos visto estos días, no solamente la inmundicia habla acerca de una condición moral destruida, sino también de un cuerpo afectado por las impurezas propias de la vida. Y de esto también Dios tiene que cuidar, ya no solamente el acercarse a su tabernáculo, su santuario,
sino aún el de pertenecer a la misma comunidad porque podía contagiar a otras personas. Juan Calvino nos lleva al Nuevo Testamento en su reflexión sobre Levítico capítulo 13 y nos permite mirar acerca de la excomunión, el poder sacar de la iglesia, de la comunidad cristiana, todo lo que realmente es pecaminoso, todo lo que va a contagiar, todo lo que va a ensuciar. Y así vemos que en primer lugar Jesucristo mismo en Mateo 18 norma cómo debe ser nuestras interacciones con nuestros hermanos en cuanto al perdón, ¿no? En cuanto a la restauración. Habla de hablar con Él solos, habla de poder ir que en boca de 2 o 3 testigos, habla de llevarlo ante la iglesia, la comunidad, y si aún ahí no se puede, digamos, restaurar la relación o no se puede ganar al hermano, si el hermano o supuesto hermano no nos oye, no oye de la situación o del problema en que se está involucrado, se está tratando de hacer ver, se le tiene por gentil, se le tiene por publicano. Es interesante ver cómo el Señor nos ayuda a normar la interacción, la disciplina, el perdón entre nuestros hermanos, siendo más severos aún. Pablo va a mencionar en el libro de Corintios, cuando va a juzgar un caso de inmoralidad, él va a expresar su celo, su enojo, ¿no? Porque los cristianos también podemos enojarnos. Y Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios, él termina con las duras palabras, hablando acerca de aquellos que dicen ser cristianos, dícense hermanos, son fornicarios, son avaros, son idólatras, son maldicientes, son borrachos, son ladrones. Pablo dice que ni aún con ellos hay que comer. Y termina con las terribles palabras, dice, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues de ese perverso de entre vosotros. Y obviamente aquí no está hablando de votar a toda persona pecadora de la iglesia, porque si no todos nos iríamos realmente. En Romanos él va a hablar acerca del débil en la fe, y que al débil en la fe pues hay que aceptarlo, hay que tenerlo muy de cerca, hay que recogerlo, hay que velar por él, hay que enseñarle, hay que guiarlo. Y esto es un tema de discernimiento, hay que tener mucho cuidado en detectar quién es débil en la fe y quién realmente es un perverso que está dentro de la comunidad cristiana. Solamente el Espíritu de Dios nos llevará a cuidar que ninguna contaminación quede dentro de su iglesia. El Señor nos ayude en nosotros mismos, no a juzgar a los demás, sino mirar nuestro propio corazón. ¿Soy un débil en la fe? ¿Soy un cristiano maduro? ¿O quizá soy un perverso que no quiere aceptar la voluntad de Dios, que desobedece indiscriminadamente y aún somos de tropiezo para otros creyentes? Dios nos libre de ser perversos dentro de su comunidad. Señor amado, tu iglesia no es nuestra, Señor. Líbranos, Padre, de hacer caer por nuestra actitud, por nuestro carácter, por nuestra falta de reverencia a ti, por nuestro mal testimonio, por nuestro pecado, hacer caer a uno de tus hijos, contaminar, Señor, a tu iglesia. Líbranos de estar contagiados o de llevar en nuestras vidas una perversidad tal que nos destruya y aún más que destruyamos a tu iglesia. Ayúdanos a vivir para ti. Perdónanos, Señor. Pon tu espíritu dentro de quienes viven dentro de la iglesia, diciéndose ser hermanos, viven como el resto del mundo. Ayúdanos, Señor, a los que anhelamos vivir para ti en nuestras debilidades, en nuestros pecados, porque el pecado está delante de nosotros, como dice Pablo, y siempre nos está llevando a querer satisfacer el deseo de nuestra carnalidad. Ayúdanos, da de tu espíritu para tener dominio propio y huir del pecado, para gloria de tu nombre, para la edificación de tu iglesia. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén.